Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla de la llave Psi de todos los lunes en este espacio habitual de las 19 horas. Un placer estar de vuelta por acá. ¿Cómo están? Una vez más con una charla de las que espero les pueda interesar. Mi nombre es Alejandro Divagno, soy consultor psicológico, psicólogo, escritor, periodista, y esto es La Llave Psi, un espacio de psicología múltiple, integrativa, biopsicosocial, espiritual. Propongo ese enfoque, ese acercamiento, volver a juntar la psicología originaria, aquella que se proponía el estudio del alma, y la psicología actual, mucho más reducida, bien digo, a lo que es el paradigma científico vigente, donde somos partecitas y no ya un todo. Bueno, de eso se trata. Hola, Laura, bienvenida. Eh, Así que este espacio se propone eso, un pensamiento crítico, eh, un aprender a discernir. Para eso dejo habilitado el chat para que ustedes se animen a preguntar, proponer, cuestionar, pedir, pensar, bueno, construir este espacio juntos. En el canal de YouTube van a encontrar subido todos estos videos, es la llave Psi, no cuesta nada que se suscriban, eh, que le den un clic también ahí a la campanita para que les llegue la notificación de cada vez que se sube nuevo material. Y por supuesto para que hagan crecer el canal, que es la única manera. Más todos los medios habituales, las redes, Facebook, Instagram, TikTok. Eh, lo que pasa es que ahí se sube un compacto en el canal de YouTube para encontrar todo el material, o sea, los videos completos, más por supuesto los compactos. Hola Ana María, ¿cómo estás? Eh, y no me quiero olvidar, como siempre, la página, layavepsi.net, donde van a encontrar además los videos, mucho más material, cursos, formaciones, seminarios, especializaciones, tanto para público general como para también gente vinculada a la salud mental. ¿Está? Bien. Si alguien me puede tirar un hola por Facebook sobre todo, agradecidísimo, así sé que estamos bien. Y bueno, por supuesto que en el cajón de YouTube van a encontrar todos los medios de contacto, además de los que ya mencioné, el WhatsApp, el mail, y bueno, no, creo que no me estoy olvidando de nada. Por supuesto también el vínculo a mi libro, que es Ecos de un viaje de amor en el tiempo, que tiene sus propias redes, tanto Facebook como Instagram, como para que también chusmee quien le interese por ese lado, porque todo forma parte de ese gran todo, un poco de lo mismo. Bien, bueno, hoy nos toca la sección de los grandes mitos y me voy a meter con este mito de Hermafrodito. De paso, hacemos ahí un jueguito de palabras. Bueno, cuenta el mito que, hola Carlita, gracias por el saludo y de paso así chequeo que estoy bien en Facebook. Cuenta esta historia que Hermafrodito nació de Hermes, el dios, el mensajero de los dioses, y de Afrodita, otra diosa, que era la reina del amor y de la belleza. Por supuesto que, como verán, esto ya nos remite a Grecia, nos ubica en espacio y tiempo. Por ahora vengo como limitándome a los mitos griegos, que son como los más ricos, quizá los más conocidos y de los que más se ha alimentado tanto eh,
nuestro inconsciente como la teoría psicológica, lo cual no escapa que más adelante me vaya metiendo en otros. Bueno, de hecho los romanos con otros nombres tienen mucho que ver, por no decir todo, con los griegos, pero que podamos ir también interiorizándonos en mitos nórdicos, mitos celtas, mitos, bueno, de otras culturas, pero todo a su tiempo. Bueno, entonces decía, hijo de Hermes y de Afrodita, y ya podemos intuir que su infancia no fue común, no fue ordinaria, porque su madre, Afrodita, lo entrega, celosa de su gracia, de su exquisita hermosura, siendo hijo de Afrodita no se podía esperar otra cosa, a las náyades, que este va siendo un personaje también que se va repitiendo, acuérdense de cuando hablé del Dante. ¿Quiénes eran las náyades? Ninfas o, bueno, del Dante y de distintos mitos que venimos recorriendo. Ninfas o divinidades, diosas de los ríos, de los estanques y de las fuentes, del elemento agua, para que lo criaran, para que lo educaran en el sagrado monte Ida en la isla de Creta. Bueno, como dije hace un rato, se lo describía de una belleza excelsa, por lo que varios se acercaban a contemplarlo, a comprobar, porque no podían dar crédito. ¿Y qué pasa? Transcurrida su infancia, a medida que Hermafrodito se va haciendo más grande, cuando crece harto de estar como limitado a ese contexto, desea explorar otros destinos, así es como viaja hacia el Asia Menor, y ahí es donde da con una fuente sagrada, habitada y protegida por otra ninfa llamada Salmacis, que tanto ella como ese oasis lo invitan a Hermafrodito a inevitablemente querer bañarse. ¿Y qué pasa? La ninfa, al verlo desnudo, inmediatamente lo desea. Pero él le resta importancia y ella se retira de su vista frustrada. Pero por supuesto no estaba dispuesta a claudicar y viendo que Hermafrodito decide zambullirse sin la amenaza o la presencia de esta ninfa, decide zambullirse en el estanque, ella lo sigue e intenta forzarlo a hacerle el amor. Hermafrodito la vuelve a rechazar, ante lo cual Salmacis, esta ninfa, implora la ayuda de los dioses, lo que le es concedido y provoca la fusión de ambos en una sola entidad hermafrodita. O sea, fíjense que yo les hablaba de hermafrodito, pero hasta entonces teníamos solo el nombre. Ahora sí, era no solo el nombre que pareciera funcionar a modo de destino, sino que en su cuerpo se había vuelto un ser hermafrodita. Y esto marca un hito, por eso me parece importante traer este mito, porque marca un hito, un punto de inflexión en lo que respecta a historias con orientación de género en el terreno mitológico. Siempre Grecia como anticipándose a, a la historia.
Y para mí lo que es importante de estas historias, como siempre digo, es que son de lo que estamos hechos y que nunca dejan de estar vigentes. Funcionan como a modo de espejo para que no olvidemos que estamos hechos de esto que se ha dicho alguna vez que pasó o que nos han contado. ¿Está? Como siempre, dudas, preguntas, comentarios, aportes, pedidos, lo que sea, para eso está el chat. Bueno, no conforme Hermafrodito con su nueva realidad, con su nuevo cuerpo, busca respuestas, más bien las exige en sus padres dioses, y anhela que cualquiera que se sumerja en esa misma agua sufra el mismo destino que él. Y esto, por capricho, por compasión, por lo que queramos pensar, como lo queramos interpretar, también le es cumplido, así como se cumplió el deseo de Salmasi, se cumple este deseo. Pareciera que lo que funciona con estos dioses medio caprichosos es la intensidad, y el lugar se termina volviendo una suerte de santuario de la androginia. Bueno, igualmente el pobre Hermafrodito se sentía un sapo de otro pozo. Rogaba por otros semejantes a él, por conocer otros semejantes a él, y quizá desde ese lugar también podemos pensar que los dioses lo escucharon y se apiadaron. Algunas otras versiones explican el mito como una suerte de acto reparatorio para quienes en la época griega, y estos ya son hechos verídicos, nacían con ambos sexos y se los ahogaba, lo que posteriormente también pasó a Roma. Bueno, con este tipo de irregularidades, de anormalidades o las que fuera, o sea, ni hablar si había cuestiones eh, incapacitantes. Hola Laura, ¿cómo va? O sea, si no servías para ninguna de las actividades que el Estado pretendía, descartado. Y esto me invita inevitablemente a hacer otro atravesamiento histórico y psicológico del asunto. Histórico porque nuestro país, desde las leyes de matrimonio igualitario, identidad de género y fecundación asistida, se las ha visto con nuevas representaciones donde estas minorías, antes asesinadas o binarizadas quirúrgicamente, cuando digo asesinadas me remito claramente al mito no, a la historia antigua, eh, y trayéndolo a este país, sí a esto de la intervención quirúrgica, es decir, quien nacía con ambos sexos debía ser inevitablemente definido para un lado o para el otro. Entonces, desde estas nuevas normativas, estas minorías tienen un nombre dentro y fuera de la ley, y no fuera de la ley, perdón. Es decir, encuentran un soporte de identificación para ordenar su marco subjetivo y construir así nuevos sentidos. Pero estos nuevos paradigmas conmocionan complejos como Edipo y castración en el terreno psicoanalítico,
que esto yo ya lo he comentado en otra charla, justamente la de nuevas sexualidades, que la pueden buscar en el canal. Y como ya he dicho en aquella oportunidad, la ley, con mayúscula, hablo de la ley a nivel psicoanalítico, se mantiene invariante. Lo que cambia son las nuevas formas de sexualidad y de familia, de vinculación, que en realidad nueva forma de sexualidad también es entre comillas, ¿no? Porque en realidad de nuevas no tienen nada, simplemente que se les ha dado un lugar, se las ha visibilizado y se las ha incluido en la norma. Siempre han estado, lo que pasa es que antes en un terreno marginal y ahora incluyéndolas. Yendo a la medicina, esto concretamente lo va a nombrar como síndrome XXI o hermafroditismo, que esto fue descubierto por un reumatólogo y endocrinólogo estadounidense llamado Harry Klinefelter en 1942, bastante reciente. Y para explicarlo muy resumidamente, como un trastorno genético o cromosómico en el que un varón nace con una copia adicional del cromosoma X. Por eso XXI. Por ende, estos varones se ven impelidos de fabricar testosterona y esto genera esterilidad, escaso o nulo deseo sexual, poco vello, mamas aumentadas, acumulación de grasa en las caderas y algunos compendios medicinales, que ahí hablar de medicinales, bueno, yo lo tomaría también con pinzas, se animan hasta hablar de debilidad mental o depresión. Otra forma con la que se los nombra es intersexualidad. Así va a aparecer en las últimas dos versiones del manual principal de salud mental, el DSM-4 y la última actualización, el DSM-5. En este último aparece categorizado dentro de las disforias de género como trastorno adrenogenital congénito, así se lo llama. Más allá de las estigmatizaciones, de las que por supuesto me corro, la gran pregunta para hacernos es cómo afectan a estas personas estas formas de nombrarlos. Personas que, pensemos, se enteran de esto recién adolescentes en la mayoría de los casos en cuanto a esta ambigüedad y donde se van a enterar también si fueron o no operados. Es decir, que alguien decidió por ellos, en complicidad con el médico, en ir hacia uno u otro lado. Hola André, ¿cómo va? Tanto tiempo. Y por supuesto, donde incluso se les sugiere a los padres, siempre hablo en términos generales, desmentir la cuestión. Es decir, como que de esto no se habla, esto no se dice. Y con esto vuelvo con la gran pregunta, porque es crucial saber si esto deja a ese sujeto, volviendo al encuadre psicoanalítico, dentro, como diría Freud, del principio de placer y de la pulsión de vida, aceptando la castración y la diferencia, o por fuera, del lado de la pulsión de muerte y el más allá de ese principio de placer, que sería la entrada hacia la compulsión
a la repetición del goce, un goce mortífero, claramente. ¿Se entiende esto? Cualquier cosa, preguntan. En El malestar de la cultura, obra de Freud, él va a decir que hay tres fuentes de sufrimiento humano: el propio cuerpo, el mundo exterior y las relaciones con otros seres humanos. Como decir, lo que nos pasa en el cuerpo, lo que nos pasa afuera, cómo influye la naturaleza, cómo va a repercutir el medio y lo que nos pasa en relación con los demás. Carla, tienen ambos órganos. Por ende, justamente ahí es donde lo que se suele hacer es lo que prevalece, es decir, bueno, tiene más de esto que de aquello, ahí se toma esa decisión. De manera que si alguien diagnosticado con este trastorno, que en su cuerpo real reúne ambos sexos, deberíamos pensar como hipótesis si el mecanismo defensivo de ese yo sería a partir de la desmentida de la castración, en tanto la prevalencia de la premisa fálica. Acuérdense que esto de la premisa fálica no es tener o no el pene, sino la premisa universal simbólica de que todos, siempre desde la teoría psicoanalítica, ¿no? De que todos lo tienen. Hola, ¿cómo va, consultores Psiconred? Por eso es que el desarrollo sexual infantil es diferente para varones que para niñas, y vuelvo a decirlo desde la teoría psicoanalítica. Y ya que estoy con eso, sabemos que para el psicoanálisis el cuerpo no es el organismo, no es lo biológico, o mejor dicho, no es solo lo biológico. La castración implica renunciar a ese símbolo fálico del que les hablaba recién. Por eso es donde se marca la diferencia, donde se acepta la diferencia. El varón debe aprender a que tiene ese temor a la pérdida, y la mujer, la niña, se acepta como castrada. Por ende, ambos desde distintos lugares deben aceptar o atravesar, mejor dicho, este complejo. La sexualidad, sigo desde el paradigma psicoanalítico, es traumática para todo ser humano. Y más aún en estos casos de los que estamos hablando, donde el cuerpo no se puede negar en el sentido de que ha sido hablado, queramos o no, como un síndrome, una patología, así ha sido estigmatizado, a la que se debe corregir a través de el corte, la mutilación de órganos. Este es el gran punto. Y donde estas intervenciones y los discursos de los padres no alcanzan a trazar el derrotero de la pulsión ni a fijar una posición del sujeto frente a ese real que se le impone. Freud va a remarcar que el cuerpo pulsional deviene erógeno a partir de los cuidados maternos, de los mimos. El cuerpo va a ser la base material del yo, de ese yo que se está construyendo, volviéndose un cuerpo representado.
La premisa fálica lo que hace es organizar la sexualidad y asumir una posición. ¿Por qué la sexualidad es traumática? Gabriela, bienvenida. Eso no lo dice Freud ni ningún psicoanalista. Si algún psicoanalista dice eso, sí, cita. Bueno, sí lo dice Freud. Eh, es justamente el gran trauma, es la sexualidad. Para todos, la sexualidad, el atravesamiento de la sexualidad, atravesar todo esto es traumático. Eh, implica justamente, si la sexualidad es traumática, la cultura no existe. A ver cómo sería eso, a ver si lo podés desarrollar. Esto implica una elaboración que por supuesto va a ser para cada uno, em, para cada caso, cada uno la va a vivenciar de distinta manera, pero es justamente a partir de lo cual Freud va a desarrollar toda su teoría. Desde Tótem y Tabú se organiza la cultura. Por supuesto, bueno, ¿y qué pasa en Tótem y Tabú? Está el mito también explicado, pero justamente en Tótem y Tabú tenemos una gran figura paterna que dispone para sí de todas las hembras, de todas, lo digo así porque así está explicado en el mito, porque estamos hablando de una, esto también es terreno de la mito no mito, eh, de un pueblo originario, allá lejos en el tiempo, donde justamente esta figura es como omnipotente, hace lo que quiere, no está como cercenado justamente por la ley, y a partir de que deciden asesinarlo y comérselo, es donde se instaura no solo la cultura, sino justamente a, el temor por la culpa de lo que acaban de hacer. Entonces, a partir de ahí ya tenemos que esto ha generado un trauma. Ahí aparece esta cuestión de, bueno, con las del clan no, esto hay que hacerlo con las de afuera, esto está prohibido. En ese sentido voy a que es traumática. ¿Está? Bien. En la naturaleza, en algunas especies, Gabriela, es una metáfora para explicar la cultura. ¿Sabes qué pasa? Porque si no se explica la sexualidad, la gente piensa en el sexo solamente. Acá es la organización de la cultura. Exacto, sí. Eh, se entiende, pero si uno no sabe, no se entiende. Bueno, buenísimo, está perfecto, lo tomo. Sí, sí, bueno. Por eso yo siempre aclaro y trato de tener una mirada lo más integrativa posible, porque cuando hablamos de la sexualidad estamos hablando de mucho más que el sexo, claramente. Pero bueno, está buenísimo eh, para justamente bajarlo a lo más entendible y general posible. Em, yo te escucho hace mucho cuando puedo. Bueno, gracias. No sé si sos psicoanalista, pero bueno, fenómeno, gracias. Siempre todo aporte eh, que por supuesto construya es bienvenido. Eh, decía que en la naturaleza, en algunas especies, el hermafroditismo, bien digo, es algo totalmente normal. Es en la especie humana donde esto es una excepción. 31 años psicóloga, bien, perfecto. Bueno, bienvenida colega.
Y está bueno alguien como Del Palo que también marque la cancha, ¿no? Y por otro lado, este mito resulta iniciático en algunas culturas. Y ahora me voy a meter con Jung y con Platón y con varias teogonías y teologías, porque supone la reparación de una grieta, la integración de algo que parecía imposible. Carla, en Tótem y Salud te salió. Tótem y Tabú se produce la exogamia, exactamente, sí. Ahí es donde Freud dice que nace concretamente la cultura, esto que marcaba muy bien Gabriela. Eh, ¿Por qué? Porque aparece justamente la culpa, como decir, esto no, esto está prohibido, no solamente desde el lugar de el incesto, por eso el tema del tabú, y donde también esto de el asesinato del padre, es decir, marca varias cuestiones ahí fundantes. En Occidente, los antecedentes del mito los vamos a encontrar en el banquete de Platón, y estas son dos obras fundamentales, el banquete de Platón y la metamorfosis de Ovidio, pero por dos cuestiones bien distintas que por eso yo las quería traer. En el primero, Aristófanes nos va a contar o va a definir el amor como la nostalgia por recomponer esa otra parte faltante. Bueno, en esto Carla, que leyó mi libro, va a dar de vida fe. Esa otra parte faltante, perdida en una suerte de caída original a causa de la soberbia de unos humanos devenidos semidioses. Quisieron más de lo que podían o de lo que se les permitía. Lo paradójico acá es que Platón anhelaba de alguna manera esa unión siendo un binario nato. Todo en su pensamiento, en el pensamiento platoniano, es dualista. Tenemos cuerpo y alma, así como el conocimiento y el mundo sensible y el mundo inteligible, mientras que Ovidio va por la contraria. El ser andrógino no era en un principio para Ovidio, sino que en el final de un proceso violento, como resultado, volviendo al origen del mito, el resultado del ruego de la ninfa Salmesis. De manera que acá tenemos dos mitos, o el mismo mito, pero desde lugares bien distintos. Uno en el que el hermafroditismo es un estado de completitud ideal, casi divino, y otro en el que es la culminación de aquello que estaba dividido y se une por una intervención divina. Y los dos anhelando aquello perdido, aquello original perdido, porque para Platón era esa otra mitad, allá lejos y hace tiempo, para Ovidio la individualidad arrebatada, ambas igual de afectadas por la falta. No nos olvidemos que el mito de Aristófanes en el banquete fue el que dio origen al mito de las almas gemelas.
Estos, si se acuerdan, eran estos seres circulares que, que contenían ambos sexos y que representan la unidad y la perfección. El círculo representa la unidad y la perfección. Gabriela, el hombre está en busca de la media naranja que nunca encuentra. Exactamente. Ahí está el punto. Ya sea a nivel real, la pareja, o a nivel simbólico. Esta búsqueda de una zanahoria que no sé por dónde está ni dónde la puedo encontrar. Porque no solamente que es la búsqueda del amor romantizado, sino hay gente que la busca en otras cuestiones, es decir, como tapar esa falta por distintos medios, trabajo, plata, eh, cosas, sustancias, etcétera, etcétera. Hola, MA Flora, ¿cómo va? Bueno, entonces, estos seres que representaban esa completitud y que desafían en su soberbia a los dioses, Zeus los corta al medio y ¿qué hace? Instaura la imperfección y la desunión, la separación, que es nuestro mundo hasta hoy. En concreto es la fractura de un mundo y el comienzo de otro. Si vamos a Jung, él se va a referir al mito a partir del arquetipo de ánima y animus. El ánima siendo el aspecto femenino en la psiquis masculina, donde funciona como su alma, influenciando ideas, emociones, acciones, no un alma en un sentido espiritual, un alma, una suerte de alma racional, sino un arquetipo y complejo personal que va a unar aspectos inconscientes y primitivos. Gabriela, el otro día escuché que te abriste más a la espiritualidad y yo creo que el hombre nace con un agujero existencial que si no se da cuenta que es inherente al ser humano, nunca va a poder encontrar la plenitud, no la completitud. Sí, totalmente. Que la plenitud tampoco te diría que la va a poder encontrar. O sea, la completitud ni hablar, ya sabemos que es una gran ilusión, pero la plenitud tampoco. No existe la plenitud permanente. Y a la espiritualidad me abro siempre. Pues siempre me echo en todas las charlas, si me venís siguiendo, siempre me echo un poco por todos lados. Pero sí, totalmente. Eh, es decir, hay que aprender a vivir con la angustia que genera la falta. Exactamente. Ahí está el gran punto. Si escuchaste la charla de vacío, de ser nada, vacío existencial, bueno, justamente hablo de todo eso. Y nos quedaríamos sin trabajo. Bueno, sí, sí, totalmente. Es que el punto es un trabajo tan difícil, tan profundo, tan constante y tan inacabado que requiere justamente de un permanente eh, a ver, ¿cómo decirlo? Es muy difícil hacerlo uno solo. Es muy importante pedir ayuda en ese sentido, con lo cual, porque siempre una mirada distinta va a poder permitirnos eh, esa observación, esa distancia, como para tomar conciencia de algunos aspectos que
son tan dolorosos que no los queremos ver ni asumir. Hasta te diría doloroso para la gente y le escapa. Sí, es que es así, es justamente lo que decía en esa charla. Es mucho más fácil el camino del atajo, de la evasión. Hola, Steph Córdoba, ¿cómo va? Bueno, mucha gente nueva hoy, buenísimo. Entonces, desde este arquetipo, el ánima, que sería como, vuelvo a decir, el aspecto femenino, la psiquis masculina, el desarrollo de esto repercutirá en el modo en que el hombre se relaciona con las mujeres. Esto desde Jung. El animus es al revés, el aspecto masculino, la psiquis femenina. Entonces tenemos que si ánima corresponde al eros, animus es al logos. O sea, acá unimos amor y razón, corazón y mente. Y va a funcionar en la mujer como una especie de mente inconsciente, expresando en su faceta luz o positiva ideas filosóficas, espirituales, a modo de mediador, vamos a decir, entre lo consciente y lo inconsciente. Y recordemos, en base a lo que acabo de decir, que cada aspecto de estos tiene su parte luz y su parte sombra. Según cuál esté más desarrollada, prevalece una u otra. Es decir, la parte del arquetipo más positiva, si vamos al ánima, esto sería toda la parte más maternal, sensible, intuitiva, intuitiva en el buen sentido, eh, amorosa, etcétera, etcétera. Y si vamos por la negativa, sería el arquetipo bruja, por ejemplo. Y no me quiero detener en esto que me dio el pie Gabriela, no me quiero detener solo en la dimensión sexual del mito, porque también tengo que hablar del tiempo. Carla, hay que llegar a la individuación de Jung, sí. Eh, ¿Qué sería esto? Justamente sería como la culminación del camino del héroe, es decir, me puedo separar de aquel destino que me impondrían los mandatos ancestrales, ya sean del colectivo humano como de la familia, y puedo forjar mi propio destino. Esto que decía antes desde Freud, que siento una posición sexuada, asumo mi deseo, me hago cargo, a esto vamos. Y claro que es un trabajo arduo. ¿Por qué decía esto del tiempo? O meto esta cuestión del tiempo. Porque el andrógeno desafía a los dioses no solo por su completitud, sino porque, continuando con el mito platónico, puede autoprocrearse. Acuérdense que estamos hablando de un ser completo, que tiene ambos órganos, y así escapar a la mortalidad biológica, como que de alguna manera trasciende las propias limitaciones de su cuerpo biológico, lo que le agrega un condimento acá, si se quiere, esotérico al asunto, al ser capaz de transmutarse a sí mismo. Y en este mismo sentido, esa unión representaría la sublimación de la sexualidad, si lo llevamos de vuelta a términos psicoanalíticos, porque sería la realización de todo deseo al alcanzar ese estado original andrógino. Bueno, hola Ana María de vuelta. Y como semidioses,
por supuesto que trascienden la esfera del tiempo, que es desde la espiritualidad una ilusión específicamente de este plano de realidad. En, en planos espirituales sabemos que el tiempo no existe, así como tampoco en el inconsciente. En el inconsciente el tiempo es uno, es un eterno presente. Es atemporal. Y si bien algunas ramas místicas hebreas asocian la fuerza femenina con el mal, esto también lo hemos hablado, eh, acuérdense la charla de ¿qué quiere una mujer? Exacto, Gabriela. Vista como peligrosa, ¿por, ¿por qué? Por ser quien puede, desde su mayor intuición y sensibilidad, acceder a planos espirituales. Bueno, de vuelta, sería como esta faceta de la bruja en el arquetipo ánima. Pero aparte, si lo llevamos también desde la cuestión de la sexualidad, la mujer es capaz de ser multiorgásmica en este sentido de un deseo irrefrenable que sería en el terreno lacaniano la mujer cocodrilo, esta mujer que puede causar estragos, que puede devorar a su propia cría. Bueno, y donde hay la ley del hombre es quien pone el palo en esa boca del cocodrilo. El esoterismo va a decir que cuando se consigue dominar esa energía femenina, esto se vuelve una fuerza poderosamente aliada, no peligrosa, aliada, una integración de vuelta, y que el hombre acabado justamente contiene ambas fuerzas en equilibrio, como diría de vuelta Jung. Y que esta unión de los opuestos remite al mismo origen del universo. A partir de dioses andróginos, si nos vamos a otras culturas, como Ardhanari en India, que es la unión de Shiva y su consorte Shakti, al mismo tiempo esto es la unión del espacio visto como pasivo femenino y del tiempo visto como activo masculino. O Shiva y Parvati, ambos en un solo ser. De manera que la unión es la que hace a estos dioses, al unir sus energías, estas energías contrarias, se encuentra el equilibrio, o del que ya hemos hablado también, Urano y Gaia. Entonces, de esta forma es que lo andrógino toma un carácter simbólico, por cuanto representa eso que fue partido, que se puede restablecer a partir de la intervención de la ley. En este caso, Dios. Pero lo interesante es que hablamos de esta capacidad intrínsecamente no binaria que es propia de Oriente, de poder ser ambas cosas al mismo tiempo, una transición, un mix, que esto no lo tolera la lógica occidental, donde es una cosa o la otra, justamente en este sentido de poder ser lo mismo, pero también lo otro. ¿Estamos? Y otra representación interesante la vamos a encontrar para quienes les guste en el arcano El Diablo en la baraja del tarot,
que reúne ambos sexos, pero en ese caso exaltando el aspecto sombra, justamente del ánima y el animus, es decir, el caos, lo indiferenciado, lo bestial, lo animalesco, lo primitivo. Bueno, menos mal que se entiende. Gabriela, vos estás ahí como para una suerte de árbitro. Ahí ya no entiendo. Nada, es anecdótico. Hay una baraja, un arcano en el tarot que es el diablo, que está representado como una mezcla de hombre, un ser andrógino. Reúne ambos sexos. Pero en el tarot es una carta, ya salga al derecho o al revés, si sale al revés mucho peor, pero es una carta de las negativas, es decir, el diablo como que justamente reúne esos atributos, esto por supuesto desde el lugar arquetípico, ¿no? De nuestras partes más, a ver, vendría a ser la parte del exceso, del goce, vamos a llevarlo al terreno psicoanalítico, de ese más allá del principio de placer. Por eso es que, si bien ahí reúne también ambos sexos, es marcando esa otra arista. No, hay más que integrar, al revés. Es como, justamente, es desde un lugar de intento de completitud, pero por la vía contraria, justamente, desde el caos. Esto es como decir, bueno, intento encontrarme a partir de una adicción. ¿Puedo llegar? Y sí, pero desde un lugar mortífero, un plus de lo siniestro. Eso de unir energía es la sincronicidad. Eh, a ver, Carlita, ¿cómo sería eso? Y la alquimia va a recurrir al andrógino también, por supuesto, porque es la última gran obra del mago. ¿Qué pretende el mago? Unir materia y espíritu, que aparece en otra de las cartas del tarot, que es justamente la del mago, que cómo se lo representa, manipulando elementos, manipulando materia. Pasa mucho en el consultorio las adicciones, sí, ni hablar, ni hablar. Adicciones y te diría que ansiedad a través de las adicciones es como la gran cuestión. Va a ser la llave del alquimista para disolver esa ilusión del binarismo. Es decir, el andrógeno como expresión del matrimonio alquímico sagrado, que esto también es lo que decía Jung. Ánima y animus representados en la propia persona, no salir, este es el gran tema, no salir a buscar esa ilusoria media naranja afuera, alguien que me complete, sino lograr esta completitud a nivel interno, integrar, si tengo mucho de una cosa, integrar la otra. Este es el punto. Desde la alquimia es el vínculo del sol y la luna, de vuelta masculino-femenino, el azufre y el mercurio, y de esto se vuelve la piedra filosofal. ¿Para qué el sentido de todos estos mitos, entre paréntesis, lo que decía de vuelta al principio y lo que digo siempre? Es que de todos estos cuentitos que pueden sonar mucho a historias fantásticas, es entender a dónde va el punto, no tomarlo literalmente, sino poder justamente decodificar cuál es el mensaje, porque está todo así en parábolas, en símbolos.
Si lo tomamos literalmente suena una historia de ciencia ficción. Ahora, si nos tomamos el trabajo de desmenuzarlo, estamos hablando de todo un sentido que, por supuesto que remite a la vida misma. La piedra filosofal es la culminación de la gran obra para la alquimia. El azufre simboliza el fuego masculino y el mercurio el etéreo femenino que lo enciende. Y así es donde se forma un nexo entre lo fijo y lo inestable, es decir, lo que no muta y lo inmutable y lo que muta. De vuelta, la unión de los opuestos, lo que va a llevar a la materialización del espíritu y la espiritualización de la materia. O sea que vean que desde distintos lugares siempre llegamos a lo mismo. Este nuevo ser, los alquimistas lo llaman Rebis, con B larga, Rebis. Y aparece representado como una cabeza, una criatura de dos cabezas y dos sexos. De vuelta, el andrógino de el banquete, como los gigantes de Platón, que también podemos hacer un nexo ahí a los gigantes de la Biblia. Portaalas, para que no nos olvidemos de este aspecto volátil, etéreo, femenino, y una copa que va a sintetizar las tres materias, cuerpo, alma y espíritu, con las que va a crear la piedra filosofal. Y tiene otra copa que representa o como una suerte de colorario del éxito. Gabriela, como en diferentes momentos de la historia, se trata de dar explicaciones a la angustia, totalmente, desde distintos cuentos y desde distintas formas, sí. Y nunca le vamos a dar explicación a la angustia. Por eso existe el arte, y es la mejor manera de sublimar esa angustia. Eh, y por debajo de esta figura, de esta criatura de dos cabezas, dos sexos que tiene alas, suena mucho también a la representación del arcángel Miguel, eh, sacando obviamente las dos cabezas y los dos sexos. ¿Por qué digo esto? Porque por debajo aparece un dragón de tres cabezas que nos recuerda las sustancias alquímicas transmutadas. Acuérdense cuando hablé del proceso alquímico, del paso a paso. La moraleja de esto, la moraleja es que solo quien haya podido integrar sus polaridades masculina, femenina, podrá vencer a ese dragón que representa la materia y sus ilusiones pasionales. ¿Para qué? De vuelta, para restablecer el estado primordial anterior a la caída. Y que esa unión, perdón, me estaba buscando en los comentarios porque me quedé con lo de Carla de la sincronicidad. Que esa unión no es estática, esto también es muy importante, está en permanente cambio. Es decir, no es que logro esa integración y ya está. Aunque el mago, este Rebis, el alquimista, el andrógino, como lo queramos llamar, justamente está ahí para evitar que una de las dos polaridades se acreciente
o domine a la otra. Ese es nuestro trabajo, es decir, si logramos medianamente esa integración, esto no permanece fijo, va a estar porque nosotros estamos en permanente cambio y evolución, de eso se trata. Entonces es estar justamente atentos, por eso digo que es un trabajo para toda la vida, de que ninguna vuelva a desbordarse. Heráclito, otro filósofo que cito, además de hablar del devenir, él era el que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río, también hablaba de la unión de los opuestos como la más bella de las armonías. A fin de cuentas, este rebis, este andrógino de la alquimia, se trata de la integración de lo múltiple y de lo diverso, integrando esa diversidad sin pretensión de eliminarla, es decir, escapando a la mente dualista que separa y que juzga al otro como peligroso, encerrado en una dialéctica amo-esclavo, en una lucha a muerte por la prevalencia, a ver cuál gana. Si bien el andrógino observa a ese otro, esa alteridad, paradójicamente la absorbe en lugar de intentar destruirla. Esto es lo más importante. Carla, cuerpo, alma y espíritu es la sincronicidad. Ok, bien. Lo que pasa es que Jung, cuando hablaba de sincronicidad, se refería a otro fenómeno. Pero bueno, está bien, no importa, entiendo el punto. Eh, Vamos a decir que nada está suelto y que fenómenos aparentemente desconectados están relacionados. Esto para Jung cuando habla de la sincronicidad. Lo cual hay que tener cuidado ahí de no aplicarlo esto a nivel general, porque puedo caer justamente en una falacia, siempre como tener esa capacidad de discernimiento. En conclusión, ¿para qué nos tiene que servir esto? De vuelta para evitar el pensamiento binario, que es con lo que estamos programados, super programados. La gran obra de la que hablaba del alquimista, ¿cuál es? Cuando se refiere a convertir el plomo en oro. El autoconocimiento, la sabiduría, la iluminación, no el oro material, el oro espiritual. El conócete a ti mismo. Conocerás el mundo de los dioses. Fíjense de lo que nos están hablando, o sea, cómo remitirnos a nuestro origen divino. No olvidarnos que venimos de ahí. Y esto es lo que venimos transcurriendo con lo que vimos la semana pasada del Demiurgo, con lo que venimos viendo eh, del Dante, bueno, a lo largo de distintas charlas. El oro está dentro nuestro, exactamente, con lo que está en mi libro. Todo va para ese lado. Es redescubrir esa parte y desconectar de la Matrix para volver a conectar con la verdadera fuente. Este es el punto. Hay una película que les quiero recomendar justamente que habla sobre esto, que se llama La chica danesa, si es que no la conocen o no la han visto, no sé si seguirá las plataformas. Estaba en Netflix hace un tiempo. Sí, Gabriela. Eh, Recomendadísima. Y por supuesto, dar luz a la oscuridad, sí, Carlita. Corrernos, volviendo a lo que hablaba al comienzo, corrernos de todo estigma,
de todo encasillamiento, de todo reduccionismo. Una cosa es cuando uno sienta una posición desde lo que puede elegir y un hacerse cargo, porque pregunto cuál sería el tema de ser justamente ambos y no una cosa o la otra. Por suerte ahora en ese sentido, si bien falta un montón y cuesta un montón, ya hablaré en esta charla, en otra charla, de toda la parte transsexual. eh, pero justamente eso, una cosa es la posibilidad de elección, otra es cuando esto se nos ha impuesto y no me queda otra que asumir lo que se ha impuesto. Ahí está el punto. Fíjense cómo Hermafrodito se revela, se resiente frente a un deseo que no fue de él. Más allá de que seguía siendo un ser excelso, no lo llevaba con, con gracia, con plenitud. Todo lo contrario, rogaba volver a ser el que era antes. Y todos los demás mortales que tenemos como esa memoria simbólica o no simbólica de este paraíso perdido, nos ha quedado grabado ese deseo de volver a no sabemos qué. Yo ya estoy trabajando mucho lo sistémico que determina el sujeto. Bien, pero bueno, para explicar los patrones de repetición. Espectacular. Sí, justamente, porque esto de la repetición se puede abordar desde tantos lugares y caemos siempre en eso. Justamente, desde el psicoanálisis, compulsión a la repetición. Jung va a decir justamente que aquello que no asumo, que no hago consciente, vuelve y vuelve y vuelve. Y desde donde lo queramos mirar, esto es así. Ana María justamente eso iba a recomendar, buenísimo. Bueno, es que si hablas de Dios, ahí tenemos problemas los terapeutas. Sí, lo sé, lo sé. Igual, si me venís siguiendo, hablo de Dios, por supuesto, a ver, tengo que hablar desde mí, pero nunca hablo desde un lugar dogmático. Siempre traigo distintas, o eso por lo menos intento, traigo distintas miradas, siempre hablo de y siempre trato de referirme desde dónde hablo, porque si no, claro, me estaría convirtiendo en una suerte de, no sé, de gurú, maestro, que es lo que menos pretendo. Puedo hablar desde la metafísica, puedo hablar desde el esoterismo, puedo hablar desde la religión X, puedo hablar desde, bueno, distintas cuestiones, pero siempre hablo desde ahí. Eh, exacto. Por supuesto que tengo mi posición, pero eso no interesa. Lo que interesa es justamente que hagamos este discernimiento, es decir, bueno, desde tal lado, desde el psicoanálisis se dice esto, desde la religión X se dice esto, desde la metafísica se dice esto, desde... No, no, está bien, Gaby, no lo tomé personal. Es muy cierto lo que decís, pero si no hablamos de eso, ¿quién lo habla? Por eso nos tenemos que animar. ¿Por qué no hablar de Dios? Sí, es justamente uno de los grandes temas.
se nos complica. Sí, pues yo ya sé, y yo sé que ahí pierdo público y pierdo, ¿cómo te puedo decir? Pierdo cierta validación en determinados ámbitos, sobre todo ni hablar en el psicoanalítico, porque hablar de Dios ahí es como, no sé, una mala palabra. Pero la idea es abrir la cabeza. Y creo que hay que hablar de eso. Eh, sí, y ahí va, justo por ese lado siempre lo voy a tomar. No un Dios antropomorfo, porque eso me parece justamente lo que tenemos que combatir, sino de un ser superior, naturaleza, universo, energía, como lo queramos ver. Exactamente. Como lo queramos pensar y animarnos a eso. ¿Está? Bueno, estamos, quedó algo en el tintero, algo más. Espectaculares los aportes, los comentarios. Eh, Gabriela, Carla, Ana María, bueno, no me quiero olvidar de nadie. La idea es esto, que se vaya armando esto, está buenísimo. Cualquier tema que les interese, para eso está el chat. eh, Déjenlo, comentarios que les hayan quedado colgados, dudas, preguntas, todo suma, siempre que sea justamente para construir, buenísimo. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar, gracias por la paciencia. Estoy siempre, todos los lunes a esta hora, a las 19. Lunes en vivo a las 19. Hola Miriam, bueno, llegaste para el final, pero ya sabés que esto queda grabado y después lo podés ver y comentar. Lunes a las 19 con los vivos, Facebook e Instagram y eh, 2 viernes al mes estoy en la radio, en el programa Redes de Bienestar. Esto es vía streaming, la radio se llama Punto Cero, es por internet, punto cero, punto me, ahí lo pueden encontrar, donde también hablo de distintas temáticas. Es muy interesante porque es un programa justamente de toda una red de, de todo tipo de especialistas en salud mental, de 12 a 14 todos los viernes. Yo 2 veces al mes estoy participando con una columna en ese programa. Estos son los espacios habituales. ¿Está? Sí, o de un cura, sí, 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 ni hablar, y no es la idea. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos reencontrando la semana que viene a esta misma hora. Chau, chau.